es eso. La verdad es que el emprendimiento es eso, es como el camino. Tienes cuestas arriba, cuestas abajo, cuestas curvas para un lado, para otro, bifurcaciones que no sabes dónde tienes que ir hasta que alguien te dice o tú intuyes que tienes que ir por un lado o por otro. Desde la decisión de hacer el camino, ¿no? Tú generalmente planificas el camino, dices, bueno, pues tengo tantos días, tengo que hacer estos kilómetros. Por muy claro que lo tengas todo, por muchas guías que te hayas mirado, al final todo depende de cómo salga el día, que el terreno no sea tan bueno como te esperabas. Hay charcos, hay piedras que tienes que saltar, hay raíces, pues es lo del día a día, problemas que te salen hoy, obstáculos que te salen mañana y bueno, la verdad es que está muy ligado una cosa con la otra. Hay momentos en los que no sabes para dónde tirar, tienes una bifurcación y tienes que dar un paso atrás y ver la situación con perspectiva y creo que es una alegoría perfecta. Mirar por donde no habíamos mirado, fijarnos en algunos aspectos y también pues yo puedo saber mucho de mi tema, pero otros saben mucho de su tema y ahí se crean las sinergias. Y otra cosa importante es con la gente que te vas encontrando. Eso no lo puedes planificar y es donde está realmente la magia, ¿no? Donde surgen las situaciones bonitas, donde aprendes cosas nuevas y lo que te enriquece de verdad. Facendo Camiño nace de un proyecto más grande, que es el Galicia Camiño Emprendedor. Galicia Camiño Emprendedor nace desde la creencia real de que Galicia es tierra de oportunidades y buscando la similitud de procesos entre hacer el Camino de Santiago y el camino de los emprendedores, poder de esa manera traer otras opiniones, otros valores, talento y emprendedores y emprendedoras a Galicia para que aquí construyan con nosotros un futuro mejor para nuestra tierra. Hemos dividido tres etapas porque trabajamos, como digo, con foco en las personas y las competencias emprendedoras trabajan con ese foco en las personas. Entonces, la primera etapa son competencias de logro, porque lo que tratamos de conseguir es que se establezca una organización, una búsqueda de oportunidades, que emprendedores y emprendedoras tengan una perspectiva clara de cuáles son los objetivos de su negocio. La segunda etapa ha sido de poder, porque tenemos que trabajar mucho la autoconfianza y la creación de redes de contactos, que son los que en muchos casos, sobre todo a negocios pequeños, les ayuda a crecer y desarrollarse. Después están las competencias de afiliación, que es la de la tercera etapa, en las que nosotros lo que hacemos es invitarles a planificar, invitarles a cumplir sus compromisos, invitarles a entender que tú tienes que conseguir una reputación en función de un trabajo por el que tú te sientas orgulloso. Como mentora lo más importante es entender la situación del emprendedor y escuchar, darle su espacio para poder entender cuál es su propósito, qué es lo que quiere realizar con su proyecto. Confianza en las ideas que tiene, en lo que piensa, o sea, lo que intento hacer es escucharle y que él se escuche, nada más. Principalmente es eso, intentarle extrapolar una experiencia personal y que les pueda servir de ayuda en su día a día.
hay que trabajar ese vínculo y ese espacio de confianza, y luego ya lo que hay que hacer es, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero por ejemplo lo mío es alternar pues la confianza con retos. Y la figura de un mentor puede asimilarse a la de un entrenador personal. Resulta que una persona que tiene su musculatura bien desarrollada acude al gimnasio y comunica que se va a hacer el Camino de Santiago, y resulta que las habilidades, las fortalezas que tiene desarrolladas no son suficientes para un proyecto de largo plazo como es un recorrido prolongado en el tiempo y en el espacio. Para el emprendimiento ocurre lo mismo. En ocasiones hay que saber sacar pecho, hay que saber ejecutar una venta a la perfección o completar una operación financiera complicada, pero también hay que conocerte a ti mismo, dosificar tus fuerzas, conocer tus propios límites. A mí me gusta, ya te digo, es acompañar a personas que transmiten una energía de generar riqueza, de generar, de contribuir, de aportar, de crecer. Y ese es el juego, es escuchar e intentar hacerle las preguntas que él no se ha hecho o que igual ya se ha hecho pero que no las tiene muy claras. Además pones en valor tu experiencia, porque hay una cosa que te pasa cuando tienes al mentorizado delante, y es que tú ves sus dudas y te ves a esa edad y sabes cómo va a salir, sabes el final de la historia. Entonces sí que es verdad, entonces dices, nada, no, ese miedo quítatelo, y es facilísimo quitárselo porque tú sabes que ese miedo no es real, o sea, tienes que analizar los riesgos, tienes que hacer muchas cosas, pero lo ves y te ves a ti y pones en valor tu trayectoria, ¿eh? El mentor tiene que buscar una cosa, la mentora tiene que proponerles algo que es: sal de tu rutina de trabajo, piensa en el negocio, piensa en su planificación, piensa en el planteamiento de objetivos, sé gerente, no solo sé trabajador de tu negocio. Y nosotros conseguimos de alguna manera que lo hagan, ¿no? Que organicen su negocio. Llevo colaborando con Ronsel pues 3-4 años aproximadamente. Al estar ahora en mi quinta empresa, pues parece ser que tengo muchas cosas que contar. Me han liado para un montón de proyectos y la verdad es que la experiencia cada vez es mejor. Pues han sido el gran apoyo emocional, logístico y el impulso para esta carrera emprendedora que he descubierto que realmente para mí es una vocación. Explicar la palabra, Ronsel é unha palabra galega e o Ronsel é la estela que deja una embarcación cuando va navegando, cuando va surcando el mar, es el Ronsel. Nos gustó esa palabra como metáfora porque la estela se ve en ese principio y Ronsel acompaña en ese principio, pero después la estela desaparece y las personas pues continúan su camino. Pensabas que llegaba, ¿eh? No, lo dudaste. Las personas son las que lideran las iniciativas de autoempleo que tienen y consiguen de esa manera que la idea cambie, el proyecto evolucione, pero la persona madure y tenga cada vez más experiencia, más capacidad de entender qué es lo que está pasando y sobre todo de escuchar a los que le rodean, a sus propios clientes y dirigir de una manera más potente su proceso. El hacerlo en el entorno que lo hacemos, en el entorno del camino, sin barreras de por medio entre mentor y emprendedor, mentora y emprendedora,
hace que todo fluya de una forma mucho más natural, de una forma más lógica, y que la mente esté más abierta y consigan conectar con los verdaderos, vamos a decir, motivos, explicaciones, problemas que tienen en su proceso. Cuando nos lanzamos esto de emprender, podemos conocer un poquito de este sector, pero no conocemos todo lo que necesitamos saber. Y entonces, pues, por ejemplo, como la Fundación Ronseal, que te ayuda, te pone en contacto con profesionales que ya lo han pasado o con gente que se dedica a ayudar, pues te ayuda a conocer todos los puntos que deberías conocer antes de empezar una empresa. Que no soy omnipotente, que tengo mis límites y además que la visión de los otros a mí me enriquece mucho y me hace ser más creativa también. La mayoría de días, ¿no?, en una empresa no son maravillosos o son duros, sobre todo cuando empiezas. Entonces tener esa visión de algo que te motiva a largo plazo, pues me parece bastante importante. ¿Quién mejor que alguien que ya lo hizo, ¿no? Alguien que se tropezó con errores que tú igual cometes en el futuro y que él te avisa o te transmite realmente en situaciones en las que tú te ves, te transmite cómo abarcarlas, ¿no?, cómo enfrentarte a ellas. Y creo que es muy importante también la relación con otros emprendedores para aprender, captar ideas para mi propio proyecto y saber cómo enfocarlo. Tienes que analizar los fracasos, tienes que analizar los éxitos. Si no analizas los éxitos no puedes replicarlos, no puedes escalarlos. De no conformarte con lo que la mayoría de tu entorno te tiene, ¿no? Y querer alcanzar esos objetivos que realmente crees que puedes conseguir como persona, ¿no? Para mí, la libertad. Vengo de trabajar en una empresa multinacional en la que las condiciones laborales eran increíbles, pero el país tampoco me invitaba a quedarme, entonces al volver no quería conformarme con menos. Alguna cosa sí era positiva, pero había partes negativas que no veía que se fueran a cambiar si trabajaba para un empresario o otra persona. También significa como libertad con riesgos. Es la búsqueda de libertad, de disponer de mi tiempo y hacer las cosas a mi gusto y a mi manera, más allá de cumplir con unos horarios, con unas rutinas y buscar también el disfrute en el trabajo. Lo que les veo en común a todos es la libertad. O sea, decido yo por mí, no decide nadie más, hago lo que yo quiero, lo que me apasiona, soy yo. O sea, entonces para mí es libertad lo que les aporta a ellos el emprender. ¿Sí? Que nos creamos nosotros también nuestras propias, ¿verdad?, ansiedades, por decirlo de alguna manera. Vamos a dedicar solo un minuto ahora, le vamos a pedir un minuto de concentración, cerrar los ojos, por favor. No hablar para tener un rato de reflexión no es algo que practiquemos demasiado, yo creo que es bueno. Bueno, chicos, vamos a ello. Una frase que a mí me ha ayudado mucho y que me gustaría dársela como regalo, ¿no? Que es que los grandes cambios vienen acompañados de fuertes sacudidas, que no es el fin del mundo, que es el inicio de lo nuevo. Con Iván ha sido una experiencia personal estupenda. Hay que agradecer al emprendedor que sea generoso a la hora de abrirse y de contar aquello que le pasa por la cabeza. Pues este proyecto nace, lo primero, porque conseguimos un socio clave, que es la Xunta de Galicia, que nos ayuda a desarrollarlo. En noviembre de 2017 hacemos una gran presentación en Santiago, en el Callás, más de 300 personas acuden, conseguimos que vengan
personas representativas de la innovación en el emprendimiento de toda España. Presentamos el proyecto y a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que sabemos, que es directamente en el tú a tú con todas aquellas personas que tienen su intención, su inquietud de buscar un proyecto que les llene. Bueno, Galicia está aberta ás novas oportunidades, Galicia está aberta ao emprendemento e Galicia o que quere é captar e reter talento que permita o desenvolvemento de oportunidades no eido do emprendemento, no eido do emprego. En ese sentido, o rural tamén ten moitas oportunidades vinculadas ao emprendemento e aí Galicia ten un reto, ten un desafío de apostar polo emprendemento, pero sobre todo apostar polas persoas, polos valores e o que significa a capacidade de impulsar negocios que sean sostibles e que estén centrados nas competencias persoais. Tenemos que apoyar proyectos emprendedores. La Xunta de Galicia tiene muchos instrumentos para apoyar el emprendimiento. Comentábamos un emprendimiento individual colectivo, pero más allá de las ayudas financieras que existen, instrumentos de apoyo para comenzar a darse de alta como autónomos y autónomas, para instrumentos, digamos, de apoyo económico, lo que es muy importante es prestar apoyos de tutorización y de mentoring, ese tipo de apoyos que es el acompañamiento permanente para que los proyectos emprendedores puedan consolidarse y sobre todo que sean sostenibles. Por eso al final resulta imprescindible que existan proyectos como el que hoy estamos hablando, Facendo Camiño Emprendedor. Es importante la flecha, hacia allá es dirección correcta. ¿Esta cuándo sale? ¿Cuándo sale esta? Que sea para bien. 8:15, vamos, ¿cómo? Un chico más Ahí en el fuera de control, ¿eh? Estamos ya. Sí, nos marca aquí ahí 45 minutos. ¿Queréis agua? Esta experiencia para mí me he dado cuenta que estamos innovando, porque aunque todo lo que cuente sea muy lógico, la innovación afortunadamente no es solo tecnología. Creo que es una experiencia tremendamente motivadora porque nos hemos dado cuenta también que cuando lo teníamos sobre el papel lo veíamos, pero al vivirlo y que las personas nos cuenten su experiencia, vemos que hay un clic que les ayuda a coger más energía y también es una experiencia enriquecedora porque hay un crecimiento personal, también profesional, pero yo creo que más en este caso personal de todos los que hemos participado a lo largo de estas etapas. Pues ahí estamos, tío. Feito. Está hecho, está coronado. Claro que sí. Enhorabuena. Emprender para mí es hacerme responsable de mis necesidades y mis deseos. Para mí, yo creo que emprender sería ilusión, decisión y reflexión. Esfuerzo, pasión y compromiso. Pues es una aventura, una experiencia y salirte fuera de tu zona de confort. Atrevido, necesario y romántico.